Amigas y amigos, continuamos. Y desde acá, desde las afueras de Venezuela, tratamos de entender puertas adentro lo que ocurre. Lo que ocurre en ese atraco electoral que se ha registrado en nuestro país. Sin duda que nuevamente desde Miraflores le dan un profundo golpe, no solamente a la población de Barinas, a todo el país, pero específicamente a ese estado llanero que vimos cómo de manera frontal castraron la voluntad que tenía el pueblo, legítimamente aspirante a un cambio a través de la participación electoral. Nuevamente se ven las costuras de lo que representa el chavismo. Para entenderlo de la manera como ahora incluso personajes como Claudio Fermín, que yo sepa, y alguien que me lo diga, vivía en Barinas. ¿Cómo se postula ese señor? Así como el resto de las personas que ahora son aspirantes a la gobernación de esa jurisdicción. Vamos a conversarlo con un amigo de esta casa. Antonio de la Cruz, analista político y directivo de la agencia Inter-American Trends. Muchísimas gracias, Antonio. Cuéntanos a tu apreciación. ¿Qué pasó en Barinas? Buenas noches, José. José, un placer estar contigo. ¿Qué pasó en Barinas? Barinas es un símbolo para el PSUV, para lo que es el chavismo, porque es la cuna de Chávez, de Hugo Chávez. Sí, la cuna de la desgracia, el origen del cáncer, de donde sale todo el metástasis. Es donde ha gobernado la familia de Chávez por los 20 años, han sido gobernadores. Y han construido su modo de vivir alrededor de la casa del gobernador, es como su patio, eso es como su área de convivencia. Entonces, haber perdido Barinas era un golpe muy fuerte desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del símbolo, desde el punto de vista de que demuestra que no tienen apoyo popular. Porque si la cuna donde nace todo este proyecto, ¿verdad?, que hay en Venezuela, sucede, entonces empieza a desboronar, y la narrativa es no tienen apoyo popular. Por eso Maduro vuela a Cuba el 25 de noviembre para evaluar con los cubanos qué iban a hacer, porque la elección del 21N lo que mostró es que no tiene el apoyo popular. Y eso es básicamente lo que representa Barinas, y por eso es el esfuerzo, y por eso lo intervienen, y por eso están haciendo lo que han venido en estos días inhabilitando, mandan a Claudio Fermín para allá para dividir los votos, supuestamente, de la oposición. Entonces, buscar un poco lo que pasó en Miranda, donde la división y donde Héctor Rodríguez dijo, eso es lo que nosotros sabemos hacer mejor, dividir para ganar. Entonces, cuando vemos Barinas, vemos que ese es el símbolo, eso es lo que ocurre. Sin embargo, ese es un pueblo llanero, ese es un pueblo que está cansado de los Chávez, porque ellos creen que esa es su finca, y puede haber sorpresas. Sí, en Barinas se está jugando, es eso, es la derrota del chavismo, y ese pueblo, ojalá logre dar ese golpe, porque puede arrancar una situación que podríamos ver posterior, como que ya el chavismo no tiene el apoyo popular. Y eso sí es importante, porque pueden empezar a construirse la siguiente fase. Y allí creo que el presidente Guaidó tuvo el olfato cuando fue a Barinas y mostró ese arrastre todavía popular que tiene, y que la gente salió a recibirlo. Y creo que en ese sentido Guaidó leyó el momento y debe convertirlo en eso, en que debe ganarse Barinas, a pesar de todas las condiciones que está poniendo el régimen para que no sea posible. Sin embargo, la lucha yo creo que hay que darla, porque creo que eso va a generar internamente mucha debilidad dentro del madurismo. Antonio, sin duda quiero por partes cada fotograma de lo que nos has explicado. Primero, la factura que hay que pasarle a quienes se atrevan
a jugar, en este caso, para esta segunda vuelta de elecciones y que participen con el chavismo. Y repito, nuevamente este personaje nefasto de la política venezolana, Claudio Fermín. Es decir, ¿con qué cara una persona se enfrenta a un pueblo? Es decir, estamos hablando de personas que no tienen vergüenza. Sí, porque en Venezuela, ¿qué ha ocurrido? Hay una oposición que es la posición oficialista, la oposición que le conviene a Maduro y Claudio Fermín y otros. Están haciéndole el juego porque creen que esa es la forma como llegar a normalizar la situación en Venezuela. Entonces, es la manera de buscar cómo podemos habitar con Maduro para seguir en esta situación donde no hay una solución real a la democracia, a la libertad de los venezolanos, sino con Maduro en el poder y los demás haciendo lo que puedan, obteniendo beneficios a través de eso con Maduro en el poder. Entonces, claro, ahí vemos ubicado a Claudio Fermín, ahí vemos ubicado a los que se conocen como los alacranes, Brito, ahí vemos ubicado cómo ha venido jugando en esa normalización Enrique Capriles Radovsky. Ahí vemos hoy en esa misma posición, no porque esté actuando directamente, sino por el efecto de lo que sugiere un Julio Borges. Julio hoy está jugando en ese bando, porque al deslegitimar y a buscar sacar al interinato, tiene la misma intención de poder quedarse con Maduro, porque una vez que tú destruyes todo lo que es el interinato, y por eso Barinas es importante, lo que te queda es Maduro. Y las relaciones como son hoy en el mundo de pragmática, Maduro es el que va entonces a normalizar la situación de Venezuela. Y todos quieren ir a un 2024 donde creen que van a derrotar a Maduro por la pérdida del voto popular. Y en ese sentido transcurrirían 3 años donde no va a ser fácil, porque las condiciones que han venido sucediendo en el continente latino, en Latinoamérica, realmente van apuntalando a Maduro para que posiblemente el escenario que veamos en el 2024 sea el escenario de Nicaragua que ocurrió en la elección presidencial. Antonio, por eso que sí, el riesgo de seguir actuando. Sí, precisamente a eso quería proyectar un escenario de posible participación electoral con este mismo esquema, en el que de manera frontal, delictiva, criminal, un CNE y a través del bufete de abogados que tienen allá, que le llaman TSJ en Venezuela, neutralizan la elección. Y este escenario sucedido en Barinas, si vamos a una elección presidencial con este mismo esquema, no le gusta el resultado, anulamos y repetimos con los posibles postulantes a una presidencia que se presten para esta jugarreta. Porque al final quienes están detrás es los cubanos en términos de no perder Venezuela. Perder Venezuela desde el punto de vista para sostener Cuba, a la nomenclatura cubana, es muy duro porque ellos lo vivieron con la caída de la cortina de hierro y con la desaparición de la Unión Soviética. Y en este momento Cuba está tan débil que tener un segundo periodo especial o algo que se parezca es el final de esa dictadura. Entonces, están apostando a que en Venezuela es imposible perderlo. Y por eso llega, al regresar de Cuba, Maduro descalifica a la misión de observación electoral de la Unión Europea y lo llama espía, porque él necesita empezar a desvincular esa observación que supuestamente lo legitimaba para ir a buscar, que es lo que él necesita, una flexibilización de las sanciones para poder generar ingresos por las exportaciones petroleras, que hoy no puede y que con esto que está ocurriendo no se las van a levantar, porque la economía podrá tener un efecto en este momento pasajero en términos de lavado de dinero, y vemos los bodegones y vemos todo eso en una parte, en algunas ciudades, pero sostener una actividad productiva de generación de actividad es imposible sin tener ingresos por exportaciones petroleras. Y de ahí era la jugada, por eso había la observación.
Sin embargo, al no lograrlo y ver que apuntalaba a ir a un referendo revocatorio o una solución en el 22, los cubanos dijeron, ni de broma, vamos a seguir por ese camino, y por eso vemos, Varina, cómo está ocurriendo. Porque en dictadura no se puede perder elección, y sobre todo cuando ya has perdido el voto popular. Aquí la clave está que ya Maduro no cuenta con el voto popular, y ese es el gran miedo que tienen, y por eso hacen todo esto para asegurar, porque si obtienen, no si ganan, si obtienen Varina, van a decir, seguimos siendo fuertes, no hemos perdido, contamos con el voto del pueblo, y tratan de revertir lo que ocurrió el 21N, que quedó demostrado ante todo el mundo, que no, en una elección muy poco transparente, no cuentan con el voto popular. Antonio, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos esperes tan solo unos instantes y regresamos con esta conversación que sostenemos a través del hilo digital con Antonio de la Cruz, analista político y directivo de la organización Inter-American Trends. Mencionábamos a personajes nefastos en el corte anterior, y uno de los que se sumó a la lista torpedea de una manera grave el gobierno interino. Estamos hablando de Julio Andrés Borges. ¿Qué interpretación podemos hacer? ¿Está jugando un paso adelante? ¿Qué quiere hacer este señor? Los actos los tenemos que observar por la consecuencia. Y el acto que comete, como lo llamas tú, Julio Andrés Borges, es básicamente la consecuencia de su acto, es sacar del juego al interinato, que es reconocido por los Estados Unidos, por el Reino Unido, por algunos países europeos, que tiene el respaldo de la administración Biden cuando lo invitan a la conferencia de democracia, que hoy un jugador de la Liga Profesional de Básquetbol aquí de la NBA hizo también una alusión, que internacionalmente es reconocido. Entonces, la consecuencia de de Borges es básicamente debilitar y sacarlo del juego, porque eso es lo que se quiere con la normalización con el régimen de Maduro. Los sectores esos que hemos venido describiendo anteriormente. Entonces, Borges, en una jugada para ir hacia adelante, porque no contó con los votos internos dentro de la facción de Primero Justicia en la Asamblea Nacional de 2015, porque el 90% dijo que seguía con el interinato, jugó individualmente y hizo esta denuncia y tomó la decisión de dejar de ser el canciller, que no lo estaba ejecutando en la actualidad. Él venía haciendo una carga muy fuerte para el interinato, porque no lograban avanzar en la parte internacional para poder conseguir los objetivos que estaban planteados, y torpedeaba acciones que se requerían directamente de su aprobación. Entonces, Borges lo que se convierte básicamente en buscar sacar del juego a Juan Guaidó, o el interinato, en este caso, que es el que representa por la Constitución de Venezuela, ¿verdad? En ese sentido, es el presidente interino y es lo que reconocen estos países, y poder dejar la vida libre, si lo queremos ver, que fue lo mismo que trató de hacer Enrique Capriles Radowski cuando iba a acompañar las elecciones de la Asamblea Nacional el año pasado, el 6 de diciembre. Entonces vemos cómo aquí hay una intencionalidad de desplazar el interinato para que Maduro pueda quedar, y con esa solución buscar una regularización de las relaciones entre Estados Unidos, porque Maduro necesita urgentemente la flexibilización de las sanciones petroleras. Es básicamente, aquí el interés es cómo flexibilizo yo esas sanciones para poder generar un ingreso que pueda hacer la normalización de la vida en el país. En estudios de estrategias, generalmente hay personajes o figuras a las que se le denomina operadores de crisis. En este caso, pareciera que entonces este sujeto, el ex canciller del gobierno interino, pudiese ser un operador de crisis que más bien está
acercándose a Miraflores con la intención de ser aliado del chavismo, porque ¿de qué otra manera se puede interpretar su posición? Totalmente, José. Él juega en este momento, podrá decir que él no lo es, pero sus consecuencias se acercan a eso que tú acabas de decir, al madurismo, que realmente pone y favorece al madurismo en ese sentido. Y tendría entre espacio como objetivo postularse para ser candidato presidencial y alargar la lista de los alacranes que participan con Miraflores en estas elecciones fraudulentas. La escogencia, si vemos el modelo de Nicaragua, cómo escogió Ortega su contrincante, podríamos ver que en Venezuela ya le lleva una ventaja Capriles, Carlos, y él tendría que ver si le quita esa posición. Yo creo que el que se perfila para ser el candidato que satisface al Maduro, porque hoy no tengo ninguna duda de que Maduro va a ser el candidato en el 2024 por el PSUV. Eso que pensábamos que podía ser Diosdado, que había un pacto que le correspondía, no, eso no creo que ya hoy esté planteado. Yo creo que Maduro, los cubanos apostaron, redoblaron la apuesta por Maduro, porque les asegura los envíos de crudo y de productos refinados, y eso es lo que les permite a ellos sobrevivir un poco. Entonces yo creo que aquí va a estar más Capriles que el mismo Julio, pero Julio le encantaría estar en esa fórmula apoyándola pues con Capriles para el 2024. Antonio, y ahora viendo estas probabilidades tan nefastas de estas elecciones, eventualmente sería necesario que dentro de la espontaneidad de nuestra oposición, pero la legítima, la de base, surjan esos liderazgos que vayan a dar la cara por la vanguardia que tanto se necesita. Sin embargo, madurar a ese personaje que pueda mostrarse como un outsider legítimo, sería mucho tiempo, o hay tiempo suficiente para que eso ocurra. 2024 es la elección según el cronograma madurista o del CNE que nombró Jorge Rodríguez con Capriles, ¿okay? Para la presidencia. En una declaración al país, el presidente interino Juan Guaidó dijo que era muy larga. Entonces lo que hay que enfocar todos los esfuerzos para 2022 con las opciones que presenta la Constitución. Yo creo que la tarea yo creo que a la final en Venezuela se van a deslindar dos oposiciones, los que creen en una salida democrática y los que creen en una elección libre, justa y transparente y una lucha contra la dictadura de Maduro y contra esa organización criminal, y los que quieren cohabitar con el madurismo, el cabello madurismo, y eso están ya reconocidos. Entonces, yo creo que la oposición, la primera, la que quiere salir de esto, tiene que hacer todo un relanzamiento de la lucha y de presionar internacionalmente, como se hizo, por ejemplo, hoy lo vimos con Ucrania, donde el presidente Joe Biden le pone los límites a Vladimir Putin si intenta invadir Ucrania. Entonces yo creo que tenemos lo que está ocurriendo en Barinas, hay que levantarle el volumen, hay que hacerlo en Europa, porque ellos estuvieron en Venezuela, ellos hicieron un informe donde tomaron, pero esto pasó los límites del informe, porque yo digo, había habido unas condiciones que mejoraron con la última, pero esto retrocedió, esto no mejoró, esto está totalmente tanto como era anteriormente, porque se inhabilita al que no quiere el régimen que concurse o que vaya a una elección. Entonces, yo pienso que hay que levantarle volumen a lo de Barinas, es importante, en Europa, porque ahí hay uno de los aliados a Maduro que todavía creen que con él se puede buscar una solución. Pero entonces vamos, que donde hay que hacerla, toda la presión es en la mesa de México. Hay que ir y buscar a través de estos aliados, ¿verdad? Y conseguir en una solución de que tiene que haber una salida política en Venezuela. Lo contrario, el pensar y el abogar aquí por levantar sanciones
bien sea por gobernadores electos por parte de los que concursaron con la tarjeta de la MUD, porque es lo que le va a pedir también Maduro a cambio de darle recursos a esa región, de que vengan a hacer lobby. Tiene que estar claro que no es el mecanismo, porque eso es lo que Maduro busca y necesita. Y si eso se lograse, y si Maduro logra eso, tenemos a Maduro para rato. No creo que nosotros salgamos en el 2024 de Maduro por una elección en unos términos donde lo que vamos a estar viendo es que él va a escoger el candidato opositor y entonces el mundo, porque recordemos qué pasa, tenemos elecciones en Colombia el próximo año, está por definirse en Chile, acaba de ganar la ex esposa de Zelaya, pero sigue siendo lo mismo. En Honduras, entonces vemos una América Latina que se va hacia ese lado, donde es cuando Chávez estuvo en la máxima expresión de que controlaban los países de Latinoamérica, con Cuba en la cabeza. Entonces yo creo que por eso digo, y eso está ocurriendo en un año, básicamente el escenario que estamos hablando, porque después vendría Brasil, ¿verdad?, donde Lula podría ser uno de los candidatos que podría triunfar en esa elección. Entonces creo que hay que centrarse, hay que enfocarse y ir con contundencia y ya dejarnos de eso de que si Julio Borges, Julio ya tomó decisión y por lo tanto hay que apartarlo del camino. Sí. No podemos seguir nosotros, que dentro de Primero Justicia creen en el interinato, tienen que tomar la decisión y seguir adelante, porque es lo que nos garantiza una posible solución dentro del término que lo planteó el presidente interino, que no fuera en el 2024. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros, con esta plataforma y con nuestra audiencia, las impresiones, el análisis de la complejidad que tenemos en nuestro país y también en la región, con una plataforma de izquierda progresista que cada vez más pareciera que encanta a determinadas poblaciones. Esperemos que en nuestro país ocurra sensatez por parte de esos líderes que tanto necesitamos. Un gran abrazo a la distancia, cuídate mucho, por favor. Igualmente, José, un placer siempre estar en tu programa. Igualmente, hasta la próxima.